Hola, soy Dailis, bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les voy a enseñar cómo hacer chicharrones de cerdo crujientes con 3 recetas diferentes, todas muy sencillas pero con el resultado perfecto. Comencemos. Bien, para las 3 recetas en total de chicharrones estaré usando en total una porción de panceta de 2 kilogramos. Como ven, tienen la proporción perfecta entre grasa y carne. Así, nuestros chicharrones, además de quedar muy crujientes, también quedarán con un interior jugoso y exquisito. Entonces vamos a dividir esta porción en 3 partes iguales. Con cada una de ellas haremos una receta distinta, así que no se muevan de sus asientos para que vean todo el proceso y al final puedan decirme cuál ha sido su favorita. Yo ya tengo la mía, pero eso se lo diré más adelante, porque ahora vamos a preparar la primera receta. Para ello agregamos 2 cucharadas de sal gruesa en la primera porción. Prefiero usar este tipo de sal porque la dejaré en reposo durante toda la noche. Este sencillo paso, además de darle mucho sabor, va a mejorar la textura de los chicharrones, al ablandar más la carne y secar la piel al mismo tiempo. Así garantizamos que quede más crujiente. Una vez terminado este proceso, reservamos. Lo ideal es que lo dejes en reposo 24 horas, ya que mientras más tiempo pase, mejor. Al día siguiente retiramos del refrigerador. Como ven aquí, tanto en la piel y en su exterior se nota todo el líquido que la sal ha extraído. Esto será perfecto para nuestra receta. Ahora solamente le añadimos una cucharada de aceite o manteca de cerdo, la que tengas a mano. Vamos a añadirla en la superficie solamente y frotamos para que se disperse de forma pareja. Luego de esto llevamos al horno precalentado a 150 grados Celsius con calor arriba y abajo durante 2 horas. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? Pues durante esas 2 horas se va a cocinar en su totalidad pero sin secarse demasiado. Es cierto que este no es el método tradicional que usamos en Cuba para hacer chicharrones de cerdo, pero sí les garantizo que el resultado es perfecto. De todas maneras, las próximas 2 recetas de chicharrones que les mostraré sí son idénticas a como lo hacemos gran parte de los cubanos. Ahora continuemos con esta receta porque ya han pasado las 2 horas y es momento de retirar la panceta del horno. El siguiente paso es cortarla en trozos más pequeños. Fíjense en su interior, la carne está súper jugosa y gracias a la sal que le añadimos durante el reposo tiene un sabor increíble. Pero aún nos falta la terminación para lograr esa textura crujiente que tanto nos gusta. Aquí, una vez que cortamos los chicharrones, vamos a freírlos tan solo 30 segundos en abundante aceite caliente. ¿Por qué hago esto? Porque ahí es donde se formarán enseguida las burbujas de aire en la piel que hacen que quede muy crujiente. Esta receta en particular no salpica como la de otros chicharrones, pero les cuento que estoy usando una tapa por precaución, ya que en otra preparación por descuido me he quemado, por lo que les sugiero que tengan siempre mucho cuidado. Y este es el resultado de la primera receta de chicharrones crujientes que les traigo hoy. Y como pueden apreciar, la carne ha quedado muy jugosa. Como les dije anteriormente, es el resultado perfecto. Y ahora pasemos a la segunda receta. Pero antes quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas. En esta ocasión haré una de las preparaciones que más usamos en la isla. Primero pico en porciones más pequeñas el segundo trozo de panceta que he apartado. Y esta vez también haré unos cortes en la carne, solo en esta parte, sin llegar al final. Esto permitirá que se cocine más rápido. Podemos hacerlo en 3 o 6 porciones, no hay mucha diferencia, solo depende del gusto personal de cada uno. Entonces, una vez que tengamos todo listo, añadimos sal. La cantidad es al gusto, solo debemos velar porque no sea demasiada sal para que no nos quede salado los chicharrones al final de la cocción. Aquí le he añadido una cucharadita y un cuarto. Y ahora dispersamos para que no se nos quede ninguna porción sin sal.
El siguiente paso es añadir 2 cucharadas de manteca de cerdo en una olla. Pueden usar aceite, aunque lo tradicional en Cuba es usar la manteca de cerdo. En esa misma olla añadimos las porciones de panceta que habíamos preparado. Aquí la manteca ayudará a que no se pegue del fondo de la olla mientras se cocina, y la panceta también va a ir soltando su propia grasa. Mi recomendación en esta variante es que usen una olla alta para evitar que la grasa les salpique demasiado, aunque por esto no deben preocuparse al principio, sino al final de la cocción. Vamos a cocinar durante 60 minutos a fuego bajo una vez que la grasa se haya derretido por completo. Iremos removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue y también vamos a tapar. En este punto ya han pasado 30 minutos desde que lo puse. Ahora iré volteando los chicharrones que ya se empiezan a cocinar y de esta forma evito que se pegue. Tan solo 10 minutos después ya comienzan a dorarse como notan en pantalla. En este punto pueden comenzar a salpicar. Y como hay que removerlos más seguido, les sugiero lo siguiente. Apaguen el fuego, lo remueven y luego encienden el fuego nuevamente y así continúan cocinándolo. Coloquen la tapa para evitar quemaduras porque son muy peligrosas, así que no se descuiden ni un minuto porque a mí me sucedió con esta receta. Entonces ya han pasado los 60 minutos, en este punto solo falta que el cuero se ponga crujiente y para ello tenemos dos opciones. La primera es dejarlos en la olla y continuar cocinándolos mientras que el cambio de temperatura al removerlos hace que aparezcan las burbujas en la piel. Eso es lo que los hace crujientes y al final salpicamos un pequeño chorro de agua para lograr este mismo resultado. La segunda opción fue la que escogí porque noté que mi olla podían pegarse, así que los retiré, dejé enfriar un poco y luego los puse de nuevo en grasa caliente, pero esta vez por la parte de la piel solamente. Así se terminará de cocinar y va a quedar muy crujiente. Hacemos este último paso con el fuego medio bajo, enseguida comenzaremos a escuchar cómo se forman las burbujas en la piel. Y a pesar de que así no salpica casi nada, pues yo sigo protegiéndome porque ya pasé un buen susto. Cuando veamos la piel llena de pequeñas burbujas como estas es que nuestros chicharrones están listos. Así que los escurrimos muy bien, lo colocamos en un recipiente con papel de cocina para extraer todo el exceso de grasa y degustamos. Ahora escuchen cómo quedan. Ese es el sonido que debemos escuchar para asegurarnos de que han quedado muy crujientes. Aún están muy calientes, pero los picaré también y los probaré. Mi esposo dice que están perfectos. Y solo nos queda una receta de chicharrones de cerdo y ahora mismo te explico cómo hacerla. En esta tercera variante picaré de igual modo la panceta en pequeñas porciones y estas a su vez en 4 o 6 trozos, pero solo en la parte de la carne, sin llegar al final como les había explicado anteriormente. Pueden hacerlos finos o gruesos, yo me incliné por la segunda opción, pero es solo un gusto personal. Y así al final es como deben quedarnos, independientemente del tamaño que lo cortemos. Luego de esto los colocamos en una olla y añadimos agua, solo hasta alcanzar el mismo nivel. También agregamos una cucharada de sal, con esto será suficiente.
¿En qué consiste esta variante? Pues es muy sencillo, en que primero los chicharrones se van a cocinar mientras se va gastando el agua y luego de esto se van a dorar dándole la terminación perfecta. Ahora les explico la mejor forma para hacerlos. Les iré removiendo toda la espuma que sale a la superficie. Y luego de tenerlos 45 minutos cocinándose a fuego medio ya comienzan a soltar su propia grasa. En mi caso los retiraré justo en ese instante. Lo que hacen muchos es terminar de cocinarlos en su propia grasa. Ya miren en este punto cuánto habían soltado. Sin embargo, yo los dejaré escurriendo durante toda la noche. De esta manera se elimina el exceso de humedad que tienen. Si usan una rejilla, en este caso les será mucho más efectivo. Pueden dejarlos en ese reposo entre 1 o 2 horas, sin embargo si lo hacen durante toda la noche el resultado es mejor. ¿Qué hacemos luego? Pues al día siguiente los freímos en aceite caliente para que se doren y el cuero se ponga muy crujiente. Si notan que salpican, el truco aquí es sacarlo constantemente de la grasa, así el cambio de temperatura ayudará también a que el cuero quede más crujiente y evitan quemarse. Como ven, yo sigo protegiéndome por si acaso, porque puede que algunos salpiquen un poco más que otros. Y ahora veamos el resultado. Así es como deben quedar, con un interior jugoso y el exterior muy crujiente. Ahora les muestro en pantalla cómo han quedado estas tres preparaciones, donde usé métodos distintos de cocción, pero el resultado en todos los casos fue muy similar. Bien, ya han visto cómo hacer 3 recetas de chicharrones de cerdo. Ahora quiero que me comenten cuál ha sido su favorita. La mía sin duda fue la primera por 2 motivos diferentes. El primero, que tanto la textura como el sabor quedan perfectos, tanto en la piel como en la carne. Y el segundo, que no salpica mucho, así me siento mucho más segura. Ahora solo me resta hacerles la invitación para que lo preparen y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios. O etiquétenme en Instagram como Receta Cubana y enseguida veré sus publicaciones. Por aquí les dejo otros videos que de seguro les gustarán. Por ahora me despido, pero los espero la próxima semana con una nueva receta cubana. Hasta entonces.